Ya, jóvenes, lo que vamos a ver la probabilidad de error en la detección por umbral. Bueno, aquí yo puse un gráfico de la señalización on-off, una secuencia aleatoria de bits arriba, en la codificación de cada bit, ¿cierto? Como es on-off, cuando tenemos un 0, no tenemos señal. Cuando tenemos 1, tenemos una amplitud o una señal. Bueno, siempre es importante decir que usamos siempre esta señal rectangular, que no necesariamente puede ser la rectangular, ¿no? Puede ser cualquier señal pulsatoria, incluso una función coseno, ¿no? Que tiene que estar limitada entre el tiempo de inicio y tiempo de fin de la duración del bit, ¿ya? Recuerden que esa duración del bit es la famosa RB, ¿no? Los bits por segundo. Entonces, la probabilidad de error en la detección ocurre, ¿cierto? Cuando nosotros cometemos un error en la detección. Ya aquí dice claramente que el receptor decide por un bit cero si la amplitud es cero, ¿ya? Más una componente de ruido que está presente siempre en el canal de comunicación. Por su parte, el bit 1, si la amplitud es superior a una, es la amplitud más el ruido, ¿ya? El A sub P es la amplitud del pulso. Cuando nosotros siempre hablamos de ruido, hablamos, ¿cierto?, de ruido gaussiano, ¿ya? También es común escuchar un ruido blanco. ¿Se recuerda lo que es el ruido blanco? Ruido blanco. ¿El promedio es cero? No, ruido blanco. Casi. Está cerca, sí. Ruido blanco es aquel ruido. No que estaba presente en toda la frecuencia, ¿no? Exactamente. Pero creo que está presente en toda la frecuencia. Que tiene una densidad espectral de potencia constante, ¿ya? O sea, presente en todas las frecuencias, ¿ya? Aquí nosotros estamos considerando un ruido que es descrito, ¿cierto?, por una distribución normal. No necesariamente es blanco, ¿ya? Entonces aquí tenemos el ruido gaussiano. Gaussiano, ¿ya? Se describe con una distribución de probabilidades gaussiana o normal, ¿ya? También es lo mismo decir que si el ruido es blanco, no necesariamente es gaussiano, ¿ya? Entonces uno debería especificar, ¿cierto?, si el ruido es acorde a alguna función de distribución de probabilidades, ¿cierto?, la PDF, o bien si tiene todas las componentes en frecuencia. Ahí lo hace ser blanco. Entonces podemos tener ruido gaussiano y blanco, o solamente ruido gaussiano, o solamente ruido blanco, ¿ya? En particular nosotros vamos a considerar ruido gaussiano, ¿ya? Porque ahí hacemos todo el análisis eh, de error, ¿ya? Y en general porque nosotros podemos usar esa distribución como una aproximación para representar todas las posibles fuentes de ruido, ¿ya?
Recuerden que la señal sale del receptor, del transmisor, perdón. Ahí vienen dos personas más. Sale del receptor, ¿ya? Camina hacia el... Sale el transmisor, perdón. Camina hacia el receptor y en ese camino se le suma ruido, ¿ya? Un ruido que obviamente temporalmente tiene una amplitud, ¿ya? Y obviamente perjudica, ¿cierto?, la detección. Ya, por ejemplo, para el bit 0, donde nosotros no tenemos señal, es posible que tengamos una amplitud de ruido incluso igual a A sub P. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que ese 0, ¿ya?, por efecto de tener una amplitud distinta de 0 y muy cercana a la sub P, el receptor lo va a decodificar como un 1. ¿Ya? Y ahí nosotros tendríamos una fuente de error. ¿Ya? Eso es como lo básico para la detección de error. ¿Ya? Ustedes recuerdan esta ecuación de ruido que el sigma sub n, ¿cierto? Es la desviación estándar. El valor medio es 0. ¿No? Ahí le voy a poner con valor medio 0. Nosotros siempre suponemos un valor medio 0 para el ruido. ¿Ya? Por lo tanto, la ecuación de la probabilidad depende exclusivamente de la densidad espiral, perdón, de la desviación estándar. ¿Ya? Cualquier duda me la van haciendo. Después de esto yo no tengo nada. Ya, ahí estamos. Entonces, tenemos que estudiar obviamente la distribución de probabilidades. Yo voy a cambiar esto por el Excel. Ahí está. A ver si se ve. Ahí se ve. Ahí está. Y ahora sí. Compartimos el Excel. Y ahí yo tengo una distribución normal, ¿ya?, graficada en función de los valores de lo voy a sacar. Los valores de amplitud. Recuerden que aquí nosotros tenemos la distribución normal, donde en el eje vertical, ¿qué es lo que representa el eje vertical? Vamos a poner el tiro aquí. Este eje de aquí. ¿Qué representa el eje? Esta es la probabilidad del ruido, ¿ya? Probabilidad de ruido. Ahí está. Como es gaussiana, ¿cierto? Nos entrega el valor de la probabilidad de la distribución gaussiana. Fíjense que el valor máximo está en 0,4, porque en este caso yo he elegido un valor medio 0, ¿no?, y una desviación estándar igual a 1. Esta de aquí. Si yo obviamente cambio la desviación estándar a 10, ¿ya?, la curva se hace más grande. Si la desviación estándar la hago más chiquitita, esta se encoge. Quizá un valor intermedio, 0,1, ahí, ¿no?, 0,5. ¿Ya? Va a depender eso, ¿cierto?, de el ruido que nosotros tengamos. Nosotros tenemos que caracterizar el ruido del canal, ¿ya? Si se fija, la probabilidad del valor central o el valor medio va cambiando dependiendo de la desviación estándar. Y eso es por la naturaleza de la ecuación. En el eje horizontal, ¿qué tenemos? ¿Quién se recuerda lo que era? ¿Qué es lo que tenemos en el eje horizontal? ¿Quién se recuerda? Este es N.
Ya lo va a volver a 1. ¿Quién se recuerda lo que va en el eje horizontal? Esta es la amplitud de ruido. ¿Ya? Entonces, recuerden que este gráfico lo que nos muestra es la probabilidad de que el ruido tenga una cierta amplitud. ¿Ya? Siempre el valor medio es el más probable. Nosotros podemos tener cualquier valor como valor medio. David tiene un problema con su equipo. Me escuchas, ¿verdad? Porque yo he tenido varios problemas, como le decía, en internet, o sea, con la conexión. Y David me dice Sí, que profe. sí, ya. David me dice que tiene problemas, así que se va a conectar de nuevo. Ya. Entonces estábamos aquí, ¿cierto? En la distribución gaussiana. Lo que yo grafiqué es la ecuación, ¿cierto? De la distribución de probabilidades gaussiana normal o campana Gauss, como le quieran decir. Esta ecuación de aquí, ¿no? Donde el valor medio nosotros siempre lo suponemos 0, ¿no? Pero en general, si se fijan, si nosotros cambiamos el valor medio, solamente se desplaza la distribución. ¿Ya? Las probabilidades no van a cambiar. Entonces las probabilidades van a estar respecto al valor medio. Y por eso la facilidad de elegir un valor medio 0 nos permite no hacer ningún escalamiento, o sea, traslado de la distribución. ¿Verdad? Entonces, de aquí, de este ruido, nosotros tenemos que caracterizar, ¿cierto?, el ruido que tenemos y siempre vamos a depender o de la desviación estándar o del valor de la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado. Recuerden que este valor puede ser cualquier número, ¿ya? Y nosotros con ese valor vamos a determinar la probabilidad del ruido que tenga ciertas amplitudes. Uno, ¿cierto?, ve aquí abajito, desde el tren adelante, que las probabilidades son bajas. Eso no significa que no vaya a ocurrir, ¿ya? Esto nunca es 0, ¿ya? Entonces el valor, la pregunta es si el ruido puede tomar valores de amplitud 5, sí. Menos 3 negativos, sí. Menos 10 negativos, sí. Cualquiera. Pero las probabilidades son bajas, ¿ya? Entonces la idea para tener una buena decodificación del sistema posterior va a depender, ¿cierto?, de qué tan efectivo nosotros somos capaces, uno, de determinar la varianza, ¿cierto? Y de ahí nuestro sistema, ¿cierto?, debería estar por sobre esta varianza. Y eso es básicamente para no tener problemas con el ruido. Recuerden que este ruido se va a sumar a la señal, ¿ya? Nuestra señal va a tener, por ejemplo, si pensamos, ¿cierto?, en el ejemplo del on-off, cuando nosotros transmitimos un valor 0, ¿cierto? Es como pensar que tenemos una desviación estándar muy chiquitita, ¿ya? Lo que vemos solamente es un valor puntual, 0, ¿ya? Pero si le medimos, si le agregamos ruido, esto va a crecer, ¿ya? Si, por ejemplo, para el bit 1 nosotros tenemos una amplitud 2, ¿ya? Nosotros podríamos saber que ahí básicamente podemos decidir en el receptor en base a lo que llamamos el umbral, ¿ya? Si la señal es cercana a 2, va a ser 0, perdón, 1, y si es cercano a 0, vamos a tener un bit 0, ¿ya? Pero en la práctica lo que se hace es utilizar un umbral. Si ese valor es superior a 1, ¿ya? El valor que está al medio entre 0 y 2, ¿no? Recordando que 2 es la amplitud de la señal, nosotros ahí podemos decir cualquier valor mayor que el 2 nos va a entregar, ¿cierto?, el bit 1. 6 de enero, ¿no? Ahí sí. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una varianza más grande de ruido, pongámosle 0.5. ¿Ya? Si se fijan, hay un cachito que queda bajo el 1, ¿ya? Significa que si nosotros vamos a codificar el 1, ¿ya?, con la amplitud 2, un sistema on-off, y tenemos un ruido con una varianza de 0.5, nosotros tenemos bajo el 1, ¿cierto?,
unos que quedan reconocidos como cero. ¿Ya? Recuerden que el sistema va a recibir la señal con ruido y en base a una decisión en términos de amplitud va a clasificar, en definitiva. ¿Ya? Sobre el 1 son bit 1 y bajo el 1 va a ser bit 0. ¿Ya? Entonces depende mucho de cómo es la distribución de probabilidades. ¿Dudas, consultas? Ahora, de aquí nosotros pasamos, esto lo hace más grande. Pasamos a... esta lo hace más grande. ¿Ya? Aquí nosotros teníamos una distribución con promedio y varianza de visión estándar, perdón, 0.5. Aquí yo lo voy a dejar como 0.5 igual. ¿No? Y aquí tenemos la amplitud de la señal. Esto es importante porque aquí nosotros le estamos dando el valor de amplitud. ¿No? Si nosotros observamos que para esa varianza, la señal que tenemos en azul, en la que está ahí, ¿no? Yo le puse una secuencia aleatoria, este es 0. ¿Ya? Bit 0 en adelante está 12 bits codificados, ¿cierto? Con la señal on-off. ¿Ya? Cada vez que tengamos un 1, la señal pone un pulso, ¿ya? Y lo que tenemos 0 no tenemos nada. Si nosotros agregamos, ¿cierto? El ruido, podemos observar que en algunos casos, por ejemplo, puede ser tan malo, ¿cierto? Este valor tan negativo que va a producir, ¿cierto? Que tengamos un error en la detección, ¿ya? Ahora, es importante, voy a volver a los ceros. Es importante notar que la codificación on-off ya a priori, ¿cierto? Pudiera indicarnos de que por no tener valores de amplitudes para los ceros, vamos a tener solamente puro ruido, ¿ya? Entonces aquí lo que yo hice fue tener una secuencia de bits, ¿ya? Tengo el tiempo de entrada, obtuve el ruido, ¿cierto? Generé la señal de ruido y aquí voy codificando los bits. ¿Ya? Por cada bit yo genero la señal correspondiente según el on-off. Lo voy a anotar aquí, on-off. Y en base a eso, ¿cierto? Yo voy a tener la señal. Recuerden que lo que se transmite, yo lo tengo aquí, es la señal, ¿cierto? Pura. Es como que nosotros tuviésemos una varianza muy pequeña. 0.1. ¿Ya? Esa es como la situación ideal. Casi no tener ruido. ¿Ya? Entonces, si se fijan, si yo pongo alternancia de los bits, por ejemplo, 1, 0, 1, 0, 1, ¿ya? Y cada vez que nosotros tenemos un bit, tenemos una señal. Cada vez que tenemos un bit 0, no tenemos señal. Entonces, obviamente, nosotros, si decidimos, como la amplitud de la señal es 1, con un umbral que es la mitad, o sea, dividimos el 1 por el 2, ¿ya? Sobre 0,5 nosotros podemos decodificar y recibir y recuperar el bit original, ¿ya? Pero lo que estamos recibiendo, ¿ya? Es la suma de la señal con ruido, ¿ya? O sea, a medida que nosotros vamos aumentando esta varianza, 1 es menos 3, 1 es menos 2. ¿Ya? Ahí se empieza a notar cómo se deforma la señal, ¿ya? De esos pulsos ideales a esta señal con la amplitud que va variando en función de la amplitud de ruido, ¿ya? Determinado, ¿cierto? Por la varianza. Recordamos que el ruido tiene por lo menos 0, la varianza nosotros la vamos cambiando, eso depende del canal, ¿ya? Entonces a medida que esto sube, 0,9, es muy grande, 0.09, ¿ya? Nosotros tenemos cada vez más distorsionada la señal recibida. Yo voy a volver al caso de los ceros. Ceros, 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 ceros y cero, ¿ya?
tenemos los primeros 6 bits como 0 y los siguientes 7 como unos. ¿Ya? Entonces, aquí uno si piensa en el umbral, ¿cierto? El umbral está justo en la mitad. ¿Ya? Todo lo que está bajo ese umbral se reconoce como 0 y todo lo que está sobre el umbral se reconoce como 1. Entonces eso hace que nosotros podamos detectar la señal. ¿Ya? Ahí tenemos la señal y el ruido. Ya podemos ver que son comparables. Y aquí tenemos solo la señal recibida. ¿Ya? Ah, dígale al profe que había gente. Ya, estaba volado. Avisó que salía. No estaba atento. Entonces, lo que yo hice aquí, ¿cierto? Es poner el tiempo. Elegí el tiempo. Calculé, ¿cierto? El valor de ruido. Dependiendo del bit, que es el que colocamos acá, yo genero la señal on-off. Recuerden que si es 0, no tenemos señal. Si es 1, tenemos una señal. ¿Ya? A esa señal se le suma ruido, que es lo que estamos recibiendo. ¿Ya? Y en virtud de lo recibido, ahora el receptor tiene que decidir. ¿Ya? Esto es súper importante porque ahora de todos estos valores, ¿cierto? Que están ahí, que corresponden a los que están acá, uno va a comparar contra el umbral. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar aquí el umbral de decisión. Lo consideramos como la amplitud dividido por 2. ¿Ya? O sea, en este caso va a ser el 1 dividido por el 2. ¿Ya? Entonces, en la medida que nosotros tengamos la señal y podamos discriminar, ¿cierto? En base a los bits recibidos, ¿ya? Y que sean menores a 0,5, nosotros lo vamos a codificar, ¿cierto? Como ceros. Si es sobre el 0,5, nosotros lo codificamos como 1. ¿Ya? Ahora recuerden que nosotros tenemos varios valores en el intervalo. ¿Ya? Lo que se hace es tomar el del medio. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y ese valor se compara directamente con el umbral. ¿Ya? Si ese valor es menor que el umbral, el valor de salida es un 0. Si es mayor, es un 1. ¿Ya? Este de aquí es fijo y este de aquí es fijo. Se toma el mismo valor, ¿ya? Para todo el periodo. Porque lo que estamos generando nosotros es un bit, ¿cierto? Único bit de salida, ¿ya? Entonces aquí obviamente como el nivel de ruido es bajo, nosotros tenemos una buena decisión. Esto, lo vamos a copiar acá abajo. Y aquí vamos a cambiar el valor del umbral. La amplitud que vamos a medir es siempre la del medio. ¿Ya? Esto aquí. Dudas, consultas. Se llega aquí, nosotros vamos recuperando la señal acorde a la señal recibida. 1, 2, 3, 4, 5. Siempre vamos a recibir, o sea, siempre vamos a considerar del intervalo completo un solo valor, ¿no? Que es el del medio. Esto generalmente para evitar efectos de borde y cosas así. 1, 2, 3, 4, 5. Ya aquí se ven valores negativos, pero como estamos con el umbral, un solo umbral, porque es posible que tengamos dos, nosotros nos quedamos con el signo, aunque sea negativo, esto va a funcionar igual. 1, 2, 3, 4, 5. Dudas, consultas, jóvenes, comentarios, mientras lleno esto. Este de aquí.
Este de aquí, vamos para abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí debería detectar como 1, ¿ya? Y efectivamente este es 1. Uno más. Uno, 2, 3, 4, 5. Así como les decía, en el receptor se toma el valor promedio, o sea, el valor del medio del intervalo. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5. Solo uno. Como hay una componente aleatoria fuerte, se toma uno. El valor 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, y aquí, como es par, nosotros tomamos el primer impar que está al medio. Generalmente cuando uno trabaja con estas señales, 1, 2, 3, 4, 5, trata de que el tramo sector recortado sea impar para tomar justo la muestra central. Seguimos tomando 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Ahí vamos. Oh, llegamos al último. Uno, 2, 3, 4, 5. Este es 1, este es 1. Aquí algo pasó. Este es valor aleatorio y esta es la suma. Ah, este de aquí. Ahí sí. Ese está equivocado. C7, C7, C7. C127. No. C127. 117, ya ahí sí. ¿No? Ahí tenemos la traza recibida. Este es 0. Ya. Entonces, obviamente, nosotros vamos a graficar esta señal recibida, ¿ya? Decodificada con la. Déjame ver si lo tengo por aquí. Decodificada con la anterior. Eso está por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. No. Entonces, decodificamos la señal. Vamos a hacer más grande. Señal recibida, ahí está. Este azul lo vamos a poner detección, decisión, perfecto. Ah, estaba aquí esto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este azul es ese de ahí. Ahí está. Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿cierto?, el conocimiento del ruido, ¿ya? Y supongamos que por alguna razón la varianza sube, lo voy a subir a 0.7, ¿ya? Observamos que el nivel de ruido no es afectado, ¿ya? Aquí la señal se sigue reconociendo, pero veamos qué pasa si ponemos una varianza 1, ¿ya? Es una varianza... chuta, me equivoqué. Era ahí. 0.6. Ah, ya. 0.1. 0.2. Ya, ahí está como el límite. Esta es la varianza. Desviación estándar. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos, por ejemplo, valores que pudieran afectar nuestra señal. Ahí tenemos la señal recibida. ¿Ya?
Este de aquí yo lo voy a borrar. Perfecto. Ah, ya cambié este. El umbral es la amplitud dividido por 2. Ahora sí. Ya. Entonces ahí estamos como en el límite, ¿ya? 0,5. Cuando tenemos la división estándar, a poner otro color verde. Color negro. ¿Ya? 0,2 tenemos casi, en algunos casos, ¿cierto? Tenemos que supera al valor 0,5 y pudiéramos tener cierto error en la detección. Fíjense que aquí tenemos una muestra que está justo sobre el 0,5, pero no corresponde al valor del medio. ¿Ya? Nosotros estamos tomando el valor del medio y eso hace que cuando recuperemos la señal, mantenemos, ¿cierto?, la decodificación. Ahora, obviamente, en la realidad nosotros tenemos varianzas más grandes, 0,5. ¿Ya? Y ahí ya tenemos un nivel de ruido bastante más grande. ¿Ya? Y tenemos la señal recibida, ¿cierto? Y ya observamos que hay diferencia en lo que es el bit de entrada, el original y el de salida. Aquí vamos a hacer una comparación. Entrada, salida. Recuerden que esta es la codificación on-off. Tenemos ruido gaussiano. Y esta señal de aquí la vamos a poner al ladito. Ahí. ¿Ya? Y estamos viendo, ¿cierto?, que tenemos dos errores aquí. ¿Cierto? El primer bit se reconoce como tal. Tenemos la amplitud, ¿cierto?, muy cercana a 0. Pero ya el segundo lo reconoce como 1. Nosotros tenemos aquí la traza de bit original. Los primeros 6 son 0, ¿ya? Y de ahí en adelante son todos 1. Ahora, como cada vez que yo hago un movimiento, esto se cambia, ¿ya? Aleatoriamente, pueden haber casos, a ver si me sale uno, que no tengamos ningún error. Bueno, ahí tenemos uno solo, ¿ya? Y eso pasa con el bit este de aquí. Sería el 1, 2, 3, con el cuarto bit, ¿ya? Que se está cambiando por el efecto del error. Y eso es porque tenemos una dimensión estándar muy grande, ¿cierto? Y tenemos una decodificación, ¿cierto?, que sería 0001, 00. ¿Ya? Y este valor de aquí estaría cambiando el bit completo. ¿Eso qué significa? Que el valor, ¿cierto?, original que nosotros estábamos enviando o la traza cambia. Si estos fuesen 8 caracteres, ¿cierto?, aquí ya estaríamos hablando de que el carácter cambió completamente. Es muy distinto el carácter 000011, ¿ya?, que 0010011. ¿Ya? Por lo tanto, el error, como le decía antes, va a depender, ¿cierto?, de... Justo me llegó un WhatsApp, ya. Justo va a cambiar un solo bit por la potencia de error del ruido. ¿Ya? Si nosotros cambiamos, por ejemplo, la desviación estándar, la bajamos un poquito, es posible que no tengamos error. ¿Ya? Pero ahí aparece uno, otro, dos errores, ninguno, ¿ya? Uno. Entonces la idea es cómo cuantificamos técnicamente, ¿cierto?, el error en función claramente de esta varianza. ¿Ya? Voy a poner 0,3 a ver si nos produce error. Recuerden que aquí estamos comparando la entrada y la salida. Ya con 0,3 no tenemos nada. Ahí apareció uno, ahí apareció otro, ¿ya?
Entonces, siempre vamos a tener alguna posibilidad de que ahí aparecen dos, ¿no? Ahí no aparece ninguno. Con niveles bajos de ruido también podemos tener, ¿cierto?, alguna posibilidad de error. Aquí la desviación estándar es chiquitita, ¿no? Recuerden que esta es la señal con ruido, estamos con la señal recibida comparada con la entrada, ¿ya? Y aquí vamos a comparar los bits si en algún minuto con una varianza más pequeña se produce un error. Esto indica que no debería haber ningún error, ¿no? Y si seguimos más rápido, no pasa nada, ¿no? Ahí apareció uno, bien. Entonces, no significa, ¿cierto?, que nosotros tengamos una desviación estándar, porque si uno ve la señal aquí, ¿ya? La señal original, la señal de ruido en general, pareciera ser, ¿cierto?, que nunca va a superar el 0,5 de amplitud, pero como les decía antes, la distribución de probabilidades indica que no es que vaya a tomar un valor más grande, sino que es menos probable que lo tome, ¿ya? Aunque nosotros tengamos valores de visión estándar pequeño, que aquí en el gráfico se ve, ¿cierto?, que si tenemos solo ruido está entre menos 0,4 y 0,4, no significa que no tome valores por sobre ese umbral, ¿ya? Aquí justo ocurre que el valor que está considerando el sistema, ¿ya?, está en 0,452, etcétera, y por efecto de la detección por umbral, como está bajo el umbral de 0,5, no está cambiando el bit, ¿ya? Entonces, en vez de recibir 4, o sea, 5, perdón, 6 ceros y el resto de 1, está recibiendo 6 ceros, 2 1, un 0 y el resto 1. Y nuevamente está cambiando la traza, ¿ya? Entonces es un problema. Ahora, en el sistema de detección, como se sabe que hay error, ¿ya?, hay que hay que incorporar un esquema de corrección de error, ¿ya?, que en realidad es bastante complicado. Una manera simple sería detectar error, ¿ya? En el caso que se pueda detectar este error, ¿ya?, todos los sistemas, incluso Internet hoy día, lo que se hace es tomar esta traza y se solicita al transmisor que vuelva a enviar completamente el mensaje. O sea, que repita el proceso. Imagínense que esto sea parte de una película que están bajando que es de 1 GB, ¿ya? Tendrían que retransmitir el gigabyte completamente para poder recibirlo. Bueno, en la práctica no es así, pero la información se segmenta, ¿ya? Por ejemplo, el gigabyte se puede fragmentar en bloques de 1 kilobyte, ¿ya? Y cada bloque se va revisando, chequeando si es que hay error o no. Y eso porque si hay un error, ya no se pide el gigabyte completo, sino que se pide solo el bloque en el cual se registra algún tipo de error, ¿ya? Si seguimos haciendo otras realizaciones de ruido, ¿ya?, posible que en algunos casos no haya error, como lo que se ve acá, ¿ya? Entonces seguimos. Como les decía, puede ser que esté toda la tarde, todo el día apretando y no aparezca ningún error más, ¿ya? Pero de que aparece, aparece, ¿ya? Y eso es porque en algún minuto el ruido, si bien se ve pequeño, por ejemplo aquí lo pasa, ¿cierto?, el umbral en 2 valores, ¿ya? Pero justamente esos valores no son considerados la detección, porque está tomando solamente el valor central, ¿ya? Entonces la idea es que nosotros cuantifiquemos, ¿cierto?, ese valor, ¿ya? Hasta aquí, dudas, consultas. Ujú. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, jóvenes? Recuerden que aquí nosotros podemos tener cualquier umbral, por ejemplo, 0,5 volt, ¿ya? Eh, ¿Cuál es la amplitud? Y nosotros podemos decodificar, ¿cierto?, en función de cualquier valor de amplitud. El umbral va a ser 2,5 y ahí nosotros vamos a tener la señal codificada. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros a partir de esta señal podemos, ¿cierto?, obtener una caracterización de este ruido, ¿ya? Otra vez. Ahí está, este de aquí, ya.
lo que está pasando, ¿no? Y lo que a nosotros nos interesa graficar y comparar, ¿cierto? Es, por ejemplo, yo volver al caso anterior, le voy a poner la amplitud 1, ¿no? Aquí tenemos la amplitud de desviación estándar 0,5, ¿no? La amplitud de la señal es 1, ¿ya? Y la desviación estándar la tenemos en 0,2. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros aquí tenemos una intersección, ¿cierto?, de las dos señales. La curva en azul corresponde a la probabilidad de error cuando se transmite un 0, ¿ya? Eso significa que nosotros tenemos el valor de la señal que estamos transmitiendo y le estamos sumando ruido. O sea, nos referimos a este intervalo aquí. Ya cuando tenemos puro bit 0, ¿ya? Nosotros lo que hacemos es básicamente construir un histograma, ¿cierto?, de esta señal, que es puro ruido, ¿ya? Y si el modelo se ajusta a la normal, ¿cierto?, nosotros vamos a obtener la curvita de acá, ¿ya? Si hacemos el ruido más grande, ¿ya? 0,5, la señal es más grande, ¿cierto? Y se nota, ¿ya?, que los valores más probables, ¿cierto?, están por sobre, y es posible, bueno, aquí nos genera solamente un error, ¿ya? Pero a medida que nosotros podemos hacer más realizaciones de ruido, puede ser que tengamos, como en este caso, en 13 bits, fíjense, 2 bits, ¿ya? Y eso me da, si hacemos la división, un error de 2 bits a 13, ¿ya? Si lo expresamos en porcentaje, de un 15%, ¿ya? Entonces, si el 15% fuese que nosotros transmitimos 1 gigabyte, por ejemplo, 1 por 10 a la 6, ¿ya? Los bits que llegan con error es el 25%, el 15% de esto. O sea, harto, ¿ya? 0,1 giga llega errado, ¿ya? Ese es el escalamiento. Entonces, este numerito de aquí, el porcentaje de error que nosotros cometemos, va a depender, ¿cierto? Si nosotros transmitimos un 0, porque ese error se va a ver aquí, acá, y también depende de la amplitud que estemos usando para el 1. Yo voy a dejar la amplitud en 1, el umbral queda en 0,5, la desviación estándar de este ruido en 0,5, ¿ya? Entonces aquí tenemos por un lado la curva de probabilidades de error, ¿ya? Recuerden que en el eje horizontal nosotros colocamos la amplitud, ¿ya? 0, por lo tanto tenemos el ruido sumado al 0, y en la otra columna tenemos la probabilidad de error o la probabilidad, ¿cierto?, de la señal recibida para el valor 1. Nosotros definimos el umbral, ¿cierto?, que está justo en la mitad. Por lo tanto, ¿cómo nosotros calculamos el ruido? ¿Ya? El ruido lo calculamos desde la intersección de las dos curvas. Se lo tenía por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Dónde estaba? Aquí está. ¿Ya? Ah, sí, es verdad. No, no lo tengo ya. Pero tengo otra curva aquí. La importancia de caracterizar este ruido es que nosotros ahora vamos a determinar, ¿cierto?, la intersección que es en el umbral, ¿ya? Y lo que nos va a interesar es esa área, ¿ya? Ese I que aparece aquí corresponde al umbral, en nuestro caso 0,5, ¿ya? Entonces ese valor que está ahí, nosotros lo vamos a tener que calcular. Y yo le pregunto a ustedes, cómo calculan esa área bajo la curva? ¿Alguien se recuerda cómo lo hacían en estadística? ¿La integral, profe? ¿O ¿La no? integral de qué? Sí, el área bajo la curva, ¿cierto? ¿Cómo hacer la integral?
tenemos esta ecuación, el área bajo la curva, ¿ya? Que sería lo mismo que acá. ¿Cómo calculamos integral? Recuerden que aquí nosotros tenemos, esto lo de borrar. ¿Qué área era, profe? No le escuché, señor Tomás. ¿Qué me dijo? ¿Qué área era? ¿La de intersección o la La del intersección. 0,5? La intersección. ¿Ya? Porque se fijan esta aquí la que está centrada en el origen. ¿Ya? Entonces tenemos el azul, corta en 0,5, el I sería 0,5 y de ahí en adelante vienen los sombreados. ¿Ya? Ese es el error que se produce porque el 0 se va a reconocer con el 1. ¿Está bien? Entonces ahora nosotros vamos a cuantificar, ¿ya? El área bajo la curva como está en esta figura, ¿ya? Y para eso lo vamos a calcular. Entonces la integral, ¿cierto? Va a ser integral bajo el área, bajo la curva, ¿cierto? Pero desde el valor del umbral en adelante. ¿Cómo hacemos esto si yo aquí tengo graficada la señal? ¿Cómo hacemos la integración? ¿Cómo lo hacían en estadística o probabilidades? No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo calculaban ustedes las probabilidades? Por ejemplo, en el intervalo aquí va a ser el área bajo la curva, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cierto? En castellano sería, ¿cuál es la probabilidad de que la señal recibida para el 0 sea mayor que el umbral? ¿No? O que la señal recibida, el R, ¿ya? Este de aquí, sea mayor que 0. ¿Cómo calculamos esa probabilidad? ¿No se ocupaba una tablita, profe? Se ocupa una tabla. ¿Y por qué se ocupa una tabla? Si se acuerdan. ¿No? Algo se acuerdan. Se ocupa una tabla, ¿cierto? Porque cuando integramos esta ecuación de aquí, la integral de 1 partido raíz 2 pi era menos x cuadrado medio, es una integral indefinida. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, en este caso, como yo tengo numeritos, ¿cierto? Tengo aquí la probabilidad para el 0, que es la azul. ¿Ya? ¿Cómo nosotros hacemos ese cálculo? Nosotros nos ayudamos de la... Porque esta es la función de distribución de probabilidades. Esta es la función acumulada. ¿Ya? La función acumulada, ¿qué es lo que hacía? Es, ¿cierto? La curva bajo, el área bajo toda la curva. O sea, integrar toda la curva que está en azul. ¿Cómo hacemos una integración nosotros aquí? Aquí le voy a poner la acumulada. ¿Cómo se integra? ¿Cómo integramos aquí, jóvenes? Les recuerdo, esta señal de aquí, ¿cierto? Son los puntitos que están acá. ¿Cómo integramos esa señal? La integral por definición, ¿qué es lo que es? Bueno, el área bajo la curva. ¿Cómo se calcula el área bajo la curva? ¿Con estos números? O si lo vieron en dónde, numérico, programación matemática, no sé cómo. ¿Cómo se hace cómo se aproxima una integración? Una sumatoria. 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 ¿Pero qué tipo de sumatoria? Se Suma, hacen la suma de rectángulos, creo, profe, algo así, hacia arriba. claro. Una profe, algo Pero aquí así. tenemos puros números. Hacemos una suma, pero ¿qué tipo de suma? Era una. ¿Qué es lo que era, Oscar? Por regla de Simpson, algo así, no me acuerdo. ¿Ya? Pero la suma, yo aquí puse acumulada. La suma va a ser acumulada. ¿Ya? El primer valor, por aquí piensen que aquí está la amplitud. Yo voy a volver a escribir aquí amplitud. Yo aquí no tengo números de menores a menos 3, a menos 3, perdón. Tengo solamente números de menos 3, ¿ya? Hasta el número 6, numérico, ¿ya? Puro dato, que es lo que está en azul, ¿ya?
Si yo quiero calcular el área bajo esta curva, yo hago una suma acumulada. La integral es una, ¿cierto? Si yo escribo la ecuación, la integral de un límite a otro, eso se aproxima por la sumatoria de el número y el siguiente, pero acumulado. ¿Ya? Por ejemplo, el primer valor corresponde a lo que tenemos el primer valor en la curva azul, ¿cierto? Que es para la amplitud igual menos 3, o sea, ese. ¿Ya? El siguiente es el valor, ¿cierto? De esa señal más el anterior, porque está acumulada. El siguiente es el valor, ¿cierto? Para amplitud menos 2.8 más el anterior porque es acumulado. Como este es Excel, nosotros podemos extender esto hacia abajo. Y ahí nosotros estamos calculando el área completa bajo la curva. Y se forma esta señal de aquí. ¿Ya? Esta es la ecuación, esta es la distribución acumulada. ¿Ya? Que nos ayuda en parte. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice esto? Bueno, ¿cierto? El área bajo la curva, yo les pregunto, si nosotros calculamos el área completa en la curva azul, ¿cuánto nos debería dar la amplitud aquí? Este número de aquí, ¿cuál sería? Porque lo que estamos calculando es probabilidad. ¿A cuánto debería llegar el área completa bajo la curva? ¿Cuánto nos debería dar el área completa bajo la curva? Significa que estamos sumando todas las probabilidades. ¿Cuánto nos da? 1, ¿no? 1. Perfecto. ¿Por qué nos da 10 aquí? ¿Ya? Porque nos faltó, ¿cierto? La integral es la integral de la función por el delta t. ¿Ya? En este caso, el delta t que yo estoy usando acá es dado por este. Es 10. ¿Ya? Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que multiplicar por 0.1. Cada elemento que nosotros vamos agregando, no me quiero equivocar, el de 5. ¿Ya? Lo multiplicamos por 0.1. A ver si está en lo correcto. Ah, no, está malo. Aquí me equivoqué. Este de aquí. Este de aquí es el D6. Ah, claro. Este de aquí es B05. Es el nuevo el que se multiplica por 0.1. Por 0.1. Que es el delta T de la ecuación, ¿cierto? De integral. Vamos a extenderlo aquí y vamos a chequear. Que el nuevo, el azul, por 0.1, ya, perfecto. Y de aquí en adelante, la suma acumulada nos debería tender a 1. Perfecto. ¿No? Entonces ahí ya tenemos, ¿cierto? La integral, ¿cierto? Teórica, que también se usa tabulada, ¿ya? Pero calculada de manera numérica, como una aproximación simple, ¿cierto? Como una sumatoria discreta. ¿Ya? Ahora esta curva de aquí es la acumulada desde menos infinito hasta infinito, nuestro menos infinito es menos 3 hasta 6. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a calcular es desde el umbral, que es 0,5 en adelante. ¿Ya? Y aquí nosotros tenemos el Q. Entonces, lo que hacemos es buscar el umbral 0,5 que está aquí. Vamos a bajar en amarillo. Y el valor, ¿cierto? Lo vamos acumulando. Es para el 0. ¿Ya? Como el primero, en la integral, nosotros lo mantenemos. ¿Ya? El siguiente nuevo lo multiplicamos por 0.1 y le sumamos al anterior. ¿Ya? Como les decía, nos interesa el área bajo la curva desde ese valor en adelante. ¿Ya? Oye, aquí se repite, se repite. ¿Dudas, consultas?
Ahora, la forma más simple de obtener el Q, ¿ya? Es tomar, ¿cierto? La señal, la que calculamos recién, y se lo vamos restando al 1. Es como quien dice, vamos a invertir, ¿cierto? La función acumulada. Eso es lo más simple. Ah, y el 1 lo resté. No, no puede ser. Es este. Ahí sí. Porque tenemos, ¿cierto? El balance de probabilidades, la ecuación es simétrica, ¿ya? Entonces aquí tenemos el Q y el valor Q el que está tabulado, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos calcular la probabilidad de que la señal sea mayor que el umbral 0,5, ¿ya? Para la distribución de probabilidades del 0, nosotros calculamos el área bajo la curva desde 0,5 en adelante, ¿ya? A través del Q lo que nosotros hacemos es buscar cuánto vale, ¿cierto? El Q justo para 0,5. ¿Ya? Y eso lo tenemos marcadito aquí. La probabilidad de error vale, lo voy a dejar en rojo, 0,135. Efectivamente nosotros en la práctica lo que usamos es la tabla, ¿cierto? Que está tabulada en todas partes, ¿ya? Incluso en internet uno pone función Q, que es lo que se conoce, y obtiene todo el rango de valores posibles. Yo voy a copiar un poquito de la... A ver si puedo copiar. Ahí sale la página donde está. Control C. Ahora aquí abajito. Aquí está. Así está la tabla para... Que como les decía, está en todas partes, ¿ya? En particular el libro está en la página 454. Y aquí nosotros tenemos el valor de Q para el argumento de X, ¿ya? Entonces Q de 0 es 0,5, Q de 0,01, 0,4960, etc. En particular, si se fijan, nosotros tenemos aquí el valor X igual 1, ¿cierto? Porque tenemos en el lado vertical, ¿ya? Los primeros, la primera unidad y el primer decimal, y hacia la derecha nosotros tenemos los siguientes dos decimales, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos calcular cuánto vale el Q de 0,93, uno se ubica, ¿cierto? El X, 0,9, 0,91, 0,92, 0,93, y nos estaría dando 0,1762. En el caso que yo tengo, ¿cierto? Del 0,5, aquí nosotros tenemos la probabilidad del 0,5 que es 0,3068, ¿ya? Y es el valor que nosotros deberíamos tener si hacemos la suma completa de aquí en adelante, ¿ya? Porque ahí nosotros estaríamos haciendo el cálculo del error como número que nosotros utilizamos para establecer la probabilidad, ¿ya? Ahora, la única diferencia es que esta ecuación de aquí está normalizada, ¿ya? Eso significa que debería tener una distribución, ¿cierto? Si se fijan, 0,399 máxima, y aquí nosotros tenemos 0,8, ¿ya? Entonces, si uno utiliza esta división estándar, ¿ya? Y se va a mirar, fíjense, nosotros tenemos una amplitud 0,5, ¿ya? Y uno va a la tabla, ¿cierto? Ve el 0,5 y le da un valor 0,3085, ¿ya? Que difiere de este de aquí, del 0,5. Porque esta tabla de aquí, y todas las tablas son iguales, ¿ya? Son con respecto a la distribución normalizada, ¿ya? ¿Qué significa eso?
que para nosotros hacer la normalización, ¿cierto? Que nosotros, normal sería que tengamos la división estándar 1, ¿ya? Si se fijan, aquí la amplitud a nosotros nos aparece como 4, ¿ya? Y en la gráfica aparece como 0,399, que en términos prácticos es lo mismo, ¿no? Y uno aquí busca el 0,5. Ahí tenemos el valor 0,2922 y en el libro aparece 0,3085. La diferencia, que es pequeña, ¿ya? Se debe porque nosotros tenemos una aproximación y de hecho aproximamos la integral por una suma acumulada, directa. En el libro aquí está hecho numéricamente con mayor exactitud, por lo tanto tenemos un valor real, por decirlo, de la tabla. Ahora bien, si uno aproximara esto, ¿cierto? A un decimal, aquí sería 0,3 y aquí sería 0,3, ¿ya? Estaría correcto. ¿Qué pasa entonces, como en el caso de nosotros, que no tenemos una distribución estándar, ¿ya? O con desviación unitaria, ¿ya? Nosotros, ¿cómo hacemos uso de esta tabla? ¿Ya? Si revisamos, ¿cierto? El 0,5 está a 0,1352 y aquí nos da otro valor, ¿ya? Cuando nosotros tengamos una desviación estándar, ¿ya? Como esta, nosotros lo que tenemos que hacer para entrar a la tabla, que es normalizado, debemos dividir, ¿ya? El umbral, lo escribimos mejor. El umbral se divide por sigma, que es la desviación estándar. En este caso, dividimos el umbral, que está en 0,5, y lo dividimos por la desviación estándar, que está en 0,5. ¿Ya? ¿Qué va a hacer eso? Va a producir que nosotros en la tabla ahora normalizada entramos a buscar el valor 1, que vale 1585, ¿ya? Y en la tabla que nosotros hemos calculado por aproximación es 0,1352, ¿ya? Nuevamente hay una diferencia, pero porque aquí nosotros tenemos una aproximación de la integral, ¿cierto? Que es una suma acumulada, pero anda dentro de los órdenes, ¿ya? Ahora, esta probabilidad de aquí, que nosotros la calculamos de esta forma, o la que nos da la tabla, ¿cierto? Que es 0,1585, y sobre todo la que es la tabla que está acá, el 1587, ¿cierto? Está muy cercano del 15% que hayamos calculado inicialmente, ¿ya? Ese 15,38% lo calculamos, ¿cierto? En base al escalado del error que nosotros cometemos en 13 bits, si no me equivoco en 2, ¿cierto? Y podemos estimar la probabilidad de error, ¿ya? Con un umbral 0,5 y una desviación estándar de 0,5. O sea, tendríamos esta situación, ¿ya? Dudas, consultas. Ahora, nuevamente, como les digo, el valor que nosotros calculamos, si bien está alejado, ¿ya? Es una aproximación. Esta tablita de aquí, ¿cierto? Les reitero, está en la página 454. En interior uno puede poner cálculo de la función Q, se puede calcular online, ¿ya? Y lo importante es que nosotros tengamos en mente que es una tabla normalizada. Dudas, consultas, jóvenes. Ya encontré la ecuación por aquí, por aquí, por aquí. No, la otra. Normalizada, aquí está. Esta ecuación es súper importante. Entonces, la normalización, ¿no? La normalización se produce así, ¿no? Nosotros tomamos, ¿cierto?, el valor de que queremos ver, ¿cierto? Como el valor medio es 0, la desviación estándar simplemente la mantenemos, ¿ya? Y ahí tendríamos la probabilidad de detección para la señal. ¿Dudas, consultas, jóvenes? Ya estamos en la hora. ¿Qué pasó rápido? ¿Dudas, consultas, comentarios? Esto es lo que quería. Recuerden que esta es solamente la probabilidad
de error cuando estamos transmitiendo el 0. Nos falta integrar el 1. ¿Ya? Entonces, en términos generales, a nosotros nos va a quedar esto lo vamos a sacar. Así. ¿Ya? Así trabajamos la tabla normalizada. Nosotros vamos a tener nuestra amplitud de señal, ¿ya? Vamos a tener la desviación estándar, y para obtener los valores lo que hacemos es la división. ¿Ya? En este caso es la amplitud 1. Dudas, consultas, jóvenes. Profe, y por ejemplo, el valor de la desviación estándar, ¿cómo uno la determina? Por Buena ejemplo, en pregunta. una aplicación. Buena pregunta. Bueno, en la realidad, ¿cierto? Sí, eso. ¿Ya? Muy buena pregunta. ¿Alguien tendría alguna idea vaga de cómo hacerlo? Porque dependemos exclusivamente de eso. Sí, yo pensaba hacer un estudio previo, pero no sé si es muy... Ese estudio prueba hay que hacer, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo estudia? En el fondo el estudio sería del canal, ¿verdad? ¿Cómo se podría hacer ese estudio? Necesitamos encontrar, ¿cierto?, la varianza o la desviación estándar, lo mismo. Hacer una prueba donde se sepa los bits que se van a transmitir. ¿Ya? Pero si queremos obtener la desviación estándar, Ah, aquí hay un monito más o menos que puede ayudar. Estaba buscando fuentes en internet. A ver, esto lo voy a ver así. Miren, voy a abrir una nueva hoja. Lo voy a copiar aquí. ¿Se ve? Tenemos la fuente, que pueden ser los bits, ¿cierto? El transmisor, donde nosotros tenemos la señal, por ejemplo, NOF, ¿cierto? Codificada. La señal que llega al canal. Aquí está la fuente de ruido. Recuerden que la señal en el receptor es simplemente la suma de, en el receptor, es la suma de la señal PDT que le estamos sumando a este ruido. Eso es lo que nosotros tenemos como señal recibida. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos determinar la varianza de ruido? ¿Cómo hacemos este estudio? ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa, como lo dijo alguien por ahí, si usamos on-off y transmitimos puro cero, ¿qué vamos a tener como señal recibida? ¿Ya? ¿El ruido? Si solamente ruido. Si la transmisión son puros ceros, ¿ya? La señal recibida equivale a eso de ahí. Tendríamos solo ruido. ¿Cómo obtenemos la varianza? O la desviación estándar. ¿Cómo lo podemos obtener? Y esta es la clave. Hay una relación directa entre varianza y potencia. ¿Ya? Solo para valor medio cero, por eso es importante. Estos valores en números son iguales. ¿Ya? Entonces, en la práctica, ¿cómo nosotros podemos medir potencia? Claro, no transmitimos nada. Si usamos, por ejemplo, codificación on-off, le mandamos puro cero, ¿cierto? Significa que no enviamos ninguna señal, recibimos solamente ruido. A esa señal le ponemos a medir la potencia, ¿ya? Y eso nos va a dar un numerito. Y a ese numerito corresponde a la varianza de la señal. Sacando la raíz cuadrada tenemos la desviación estándar, ¿ya? Eso es la caracterización del canal. Caracterización del canal. ¿Queda claro? La pregunta es, ¿cómo medir la potencia? ¿Cómo se mide la potencia? ¿Cómo se mide la potencia en la señal recibida? ¿Cómo se mide la potencia, ahora? Con la densidad espectral, ¿o no? Pero en la práctica es así, con la densidad espectral. ¿Pero con qué? Un instrumento. ¿Y un instrumento cómo se va a llamar?
Potenciómetro. ¿Ya? Uno mide simplemente la potencia de recepción. ¿Ya? Y cualquier instrumento que mide la potencia recibida nos da idea, cuenta inmediatamente de el nivel de ruido que tenemos. ¿Ya? Ahora, alguien por ahí dijo, ¿podemos enviar una secuencia conocida? Claro, pero solamente si es on-off. Recuerden que si tuviésemos polar y ponemos puro cero, tendríamos una señal puramente negativa, con -1. ¿Ya? Entonces la idea más simple entonces, para ahorrar, ¿ya? Generar alguna codificación de línea, la señal de entrada se conecta a tierra, ¿ya? Y lo que se recibe es solamente ruido, ¿ya? Ahora, ¿cómo se puede hacer un receptor, por ejemplo, si utilizan la televisión señal abierta, ¿ya? La analógica? Ustedes saben que los canales de televisión son el 5, el 7, el 9, el 11. Si uno se para, por ejemplo, en el 21, no sé si hay canal, pero supongamos, si no hay señal, uno no ve nada, ve pura lluvia blanca, ¿ya? Si uno observa, ahí no tenemos ninguna transmisión de señal, no tenemos ninguna recepción de señal. El sistema igual recibe, igual hace la demodulación y todo, pero lo que está capturando es ruido. Medir esa señal ya nos da una idea clara de cuánto es el error que tenemos. ¿Ya? Conociendo entonces la potencia de la señal recibida sin transmitir señal, nosotros conocemos la varianza. Con la varianza nosotros conocemos la desviación estándar. Y con eso nosotros somos capaces de calcular ahora en ese canal, a través de nuestro umbral, ¿cierto? Y la señal que vamos a utilizar, cuánto es el error para el tipo de transmisión que nosotros necesitamos. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Pues ya estamos en la hora. ¿Dudas, consultas, no hay, jóvenes? Si no hay dudas, consultas, quedamos hasta aquí y nos estaremos viendo el viernes. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. Ahí está. Ya, jóvenes, quedamos hasta acá entonces. Que tengan Ya, buena profe. tarde. Chao, profe. Chao, chao, que estén muy bien. Ya, profe. Ya, profe. Chao. Ya, Yo, profe, que esté bien Ahora también. sí. Nos vemos Chao, la chao. noche.